La guerra civil comienza el 12 de abril de 1861 con la batalla del fuerte Sumter en Charleston, Carolina del Sur. El conflicto fue el resultado de tensiones entre el norte y el sur, principalmente por la idea propuesta de terminar la esclavitud, la competición económica regional y la expansión de los derechos de los estados. Desde 1820, los norteños y sureños en compromisos políticos siempre discutían estas cuestiones. Cada lado firmó varios acuerdos, incluyendo el Compromiso de Missouri, el Compromiso de 1850 y el Acta de Kansas, Nebraska. Cada uno de estos acuerdos calmaba un poco las tensiones, pero ninguno resolvía los problemas totalmente. A través de los 1850, las tensiones entre el norte y el sur escalaron con violentas confrontaciones. Finalmente, la elección de Abraham Lincoln, un miembro del Partido Republicano, en noviembre de 1860 como presidente de los Estados Unidos, convenció a muchos sureños de que la esclavitud pronto llegaría a su final. A raíz de esto, 11 estados del sur, que fueron Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte, deciden separarse de la Unión entre diciembre de 1860 y junio de 1861, creando los Estados Confederados de América, y comienza la Guerra Civil Americana. El primer año de guerra fue desastroso para la Unión. La Unión perdió la primera batalla en junio de 1861, convenciendo a muchas personas de que este podría ser un conflicto bastante largo. Aunque el norte o Unión tenían muchas ventajas frente al sur o confederados. El norte tenía mucha más población lista para enlistarse y muchos más militares. El sur tenía menos fábricas necesarias para producir material de guerra. El norte poseía mejores redes de transporte, autopistas principales, canales y vías férreas, las cuales podían usarse para reabastecer al ejército fácilmente en el campo. En el mar, la Marina de la Unión era mucho más fuerte y dominante, mientras que el ejército estaba mejor entrenado y mejor abastecido. El sur tenía menos ventajas, pero tenía una ventaja táctica importante: luchaban en su propio territorio y tenían una tradición militar de valientes hombres que sirvieron en las Fuerzas Armadas o fueron a la escuela militar. En adición, contaban con grandes comandantes, incluyendo a Robert E. Lee, Joseph Johnston y Stonewall Jackson. El ataque confederado el 12 de abril de 1861 al fuerte Sumter en Carolina del Sur es la fecha que marca el inicio de la Guerra Civil. Ese día los confederados bombardearon el fuerte todo el día. Las fuerzas federales de la Unión contraatacaron, pero el regimiento era muy pequeño para manejar todo el armamento. Después de 34 horas de bombardeos, el 13 de abril, el mayor Anderson capitula el fuerte Sumter, ya con pocos suministros y municiones. El 19 de abril, la Unión implementa un bloqueo naval, una estrategia para prevenir el comercio de los estados sureños, conocida como el Plan Anaconda, propuesta por el general Winfield Scott. Inicialmente no tuvo muchas consecuencias, pero a medida que la Unión ganaba fuerza en los mares, se hizo más efectivo y dejó a los confederados a la merced de sus propios recursos, que probaron ser insuficientes, especialmente municiones y suministros médicos. El sur no disponía de barcos, por lo que tuvo que improvisar una armada con buques mercantiles artillados. Este bloqueo permaneció vigente hasta el fin de la guerra. El 1 de enero de 1863 ocurrió la Proclamación de Emancipación. Fue una proclamación presidencial y orden ejecutiva firmada por el presidente Abraham Lincoln, que cambió el estatus legal de esclavo a libre a más de 3 millones de afroamericanos en las áreas designadas en el sur. En la práctica, los esclavos que escapaban de los territorios bajo el control del gobierno confederado se convertían legalmente en hombres libres. Las batallas de la Guerra Civil Americana se libraron entre el 12 de abril de 1861 y el 13 de mayo de 1865. En territorios de 23 estados del norte y del sur,
así como en confrontaciones navales en el Pacífico, el Atlántico y las zonas costeras de los estados del sur. La batalla de Gettysburg fue un conflicto crucial en la guerra civil. La batalla se inició como una parte de una ofensiva del ejército confederado del general Robert E. Lee para invadir el norte. Los confederados fueron enfrentados por el ejército del Potomac, comandado por el general de división George Meade. Esta batalla significó la primera derrota importante del ejército del general Lee, que huyó en retirada, y el final de las ofensivas del ejército confederado, que desde ese momento actuaron en defensiva. En los 3 días de batalla perecieron entre 48.000 y 51.000 soldados de ambos lados. Fue la más costosa en vidas humanas en la historia de los Estados Unidos. La campaña conocida como Richmond-Petersburg fue una serie de batallas ocurridas en Petersburg. La campaña se inició con la primera batalla de Petersburg el 9 de junio de 1864, en la que el ejército federal comandado por el general Ulysses S. Grant intentó infructuosamente asaltar Petersburg, que era un punto crucial para los suministros del ejército confederado bajo el mando del general Robert E. Lee. En la campaña de Petersburg se concentraron las tropas de color de los Estados Unidos, que se conformaban por 187.000 soldados afroamericanos, entre otros nativos y asiáticos. El 15 de noviembre de 1864, el general William Sherman del Ejército de la Unión, con un masivo contingente de alrededor de 60.000 hombres, inicia la campaña conocida como Savannah, iniciando desde la captura de la ciudad de Atlanta, en Georgia, y culminó con la captura del puerto de Savannah. El 21 de diciembre, las fuerzas de Sherman destruyeron en el trayecto objetivos militares, industrias, infraestructura e interrumpieron la economía y redes de transporte de la Confederación. El 31 de enero de 1865, Abraham Lincoln promovió en el Congreso la 13ª enmienda, con la finalidad de abolir la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un crimen. La enmienda fue aprobada por el Senado el 8 de abril de 1865 y por la Cámara de Representantes, y se proclamó la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos.